Nos hemos quedado revisando la biosíntesis de triglicéridos. Hemos estado señalando que es muy importante porque los carbohidratos como hemos visto en la biosíntesis de ácidos grasos, van a ser los principales precursores para la síntesis de ácidos grasos y estamos viendo aquí de que luego que los ácidos grasos sean sintetizados, sobre todo en un alto porcentaje en el hígado, van a unirse al glicerol, el cual se va a presentar de acuerdo al tipo de tejido, célula, como glicerol 3-fosfato. En caso, por ejemplo, del tejido adiposo, el adulto blanco, proviene de la dihidroxiestanofosfato, que proviene de la vía glicolítica, y el glicerol, que puede ser producido por la hidrólisis de los triglicéridos y que fundamentalmente se va a presentar en el hígado. Entonces se va a formar el glicerol 3-fosfato, lo que hay que señalar de manera muy importante, donde ocurre la mayor síntesis de triglicéridos es en el hígado, pues se va a utilizar grandes cantidades de energía. Y revisamos que también en la síntesis de ácidos grasos se gastaba bastante energía, ¿no es cierto? Cada molécula de, por cada molécula de ácido graso que se sintetizaba directamente, que es el ácido palmítico, se gasta bastantes moles de ATP. Y ahora cuando se vaya a formar el glicerol 3-fosfato, que es el esqueleto que se inicia para las triglicéridos, también se sigue gastando energía. Vimos entonces que el siguiente paso es la unión de los ácidos grasos al glicerol 3-fosfato para formar y que va a ser un intermediario importante que también dijimos para la síntesis de fosfolípidos, que vamos a ver más luego. Luego una fosfatasa que hidroliza el fosfato, lo libera para formar el diglicérido, luego otra vez la enzima acicoenzima que va a colocar el tercer ácido graso para formar el glicérido. Entonces, miren, los triglicéridos se están formando en forma abundante en el hígado, obviamente también en el tejido adiposo, dependiendo entonces de las cantidades que van a ser exportadas, sobre todo a partir desde el estado en el hígado. Entonces, miren, si es que está llegando demasiado eh, carbohidrato al hígado que va a sintetizarse y se va a ir convirtiendo en triglicéridos, entonces sí se va a ganar la exportación, es decir, la formación, como vamos a ver, de VLDL con respecto a la síntesis, entonces los triglicéridos se van a ir acumulando. Si vamos a consumir grandes cantidades de carbohidratos, como hemos visto, glucosa, que viene de los almidones, y sobre todo este edulcorante se ha masificado desde hace muchísimos años, que se utiliza bastante, que es la fructosa, entonces vamos a tener la acumulación de estos triglicéridos que provienen de estos dos carbohidratos, de toda la fructosa, que van a provocar en el tiempo entonces el graso. Se va a formar por muchos años, ¿no? Muchos años de consumo y por lo tanto entonces en el tiempo va a provocar esta enfermedad que se llama hígado graso, que puede ver, poder agudizarse más y en el tiempo incluso terminar con cirrosis o cáncer de hígado. Una enfermedad caracterizada por acumulación de ácidos grasos y sobre todo triglicéridos en las células hepáticas. También se le llama estatosis hepática y cuando esto se va a ir complicando va a haber un proceso inflamatorio que se llama esteatohepatitis. Y mostramos otra vez, miren, N veces que los principales precursores son la fructosa y la glucosa. Los dos en conjunto que siempre estamos consumiendo, hemos dicho, carbohidratos en grandes cantidades y hemos señalado todo este camino, ya lo conocemos bastante, miren, para formar finalmente el ácido palmítico y el triglicérido que se vaya acumulando en el hepatocito, provocando el hígado graso, cetosis hepática. Y otra vez sigo recalcando, miren, el gasto, que se tiene mucha energía, aquí también, ¿no es cierto?, para formar el triglicérido y también el gasto de niacina. Hemos de tomar en cuenta, otra vez estoy repitiendo, de que el NADP reducido, que es una forma activa de niacina, es más importante que se utilice para el mantenimiento reducido del glutatio. Y hemos señalado que el glutatio se encarga de mantener estable la membrana del glóbulo rojo. Cuando se va a depletar este NADP reducido, podría entonces haber una hemólisis
no se revisa, pero a veces cuando hay deficiencia en alguna de las enzimas de la vía de fosfolgonato, cuando se va a derivar, ustedes de repente recuerdan la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, es la primera enzima que va a formar NADP reducido. Y si revisamos algunos artículos, ustedes van a ver entonces de que esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa puede ser inhibida por unos medicamentos. ¿No? Muy conocido, miren, es el sulfometosol con el trimetoprim, que es más conocido como Bactrim, ¿no? Obviamente hay bastantes presentaciones farmacéuticas. Otro medicamento que le inhibe es la primatrina. La primatrina es un antibiótico que utiliza para el tratamiento de la malaria. Imagínense ustedes la malaria que tiene dentro de sus características, la hemólisis, la alteración y a la falta de NADP, porque se inhibe la enzima, también puede agudizar este problema. Por eso es muy importante revisar todos estos mecanismos bioquímicos para poder entender algunas enfermedades. ¿Listo? Entonces, esto es importante tener en cuenta respecto a lo que es entonces la acumulación de triglicéridos en el hígado. Miren cómo es la infiltración de las grandes gotas de grasa, que son acúmulos de triglicéridos que se han formado, que no se pueden entonces ya en el tiempo exportar, porque si estos se juntan, vamos a ver si se rodean de una capa para formar la VLDL, pueden ser exportadas para que sean utilizadas por el músculo esquelético y el músculo cardíaco. Pero lo que se está acumulando quiere decir que hay una mayor síntesis que una formación de VLDL o su exportación. Pues eso va a resultar peligroso. Se acumula mucho de esta grasa, miren, va a haber diferencias cuando se hace una ecografía, cómo es un hígado normal en cuanto a lo que es color y consistencia y cómo es un hígado graso. Se va a notar entonces claramente por una acumulación grande de triglicéridos de color pálido, amarillento, muy blando, brillante. ¿Cuáles son los factores de riesgo con grasa? El sobrepeso, la obesidad, la diabetes, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia y el sexo femenino. Hablo de sexo femenino porque el estradiol, que forma parte de las hormonas producidas en grandes cantidades por las mujeres, entonces también está relacionado con la síntesis de esos grasos, con la síntesis, por lo tanto, de triglicéridos. Por eso entonces se atribuye a sexo femenino como en el caso. Obviamente, si está controlado el consumo, como hemos señalado, de los carbohidratos, no hay ningún problema. El gran problema, como siempre hemos dicho, es el consumo excesivo que se hace de estos precursores. Desde un hígado normal, miren que empieza un hígado de un tamaño normal, va a ir aumentando por acumulación de grasa, que se denomina hígado graso o esteatosis hepática, para finalmente terminar un proceso inflamatorio, hepatitis, el cual va a conducir en el tiempo entonces a una cirrosis, a un hígado fibroso, que en el tiempo también, miren, puede convertirse en cáncer. Estas situaciones entonces van a ser mucho más complicadas. Además que el hígado realiza pues muchas funciones importantes, almacena glucógeno, va a participar en los principales procesos de detoxificación, eliminación de xenobióticos o transformación, por ejemplo, en la bebida alcohol, los medicamentos, etcétera, etcétera. Realiza procesos de biosíntesis, como estamos viendo, de ácidos grasos, de triglicéridos, de colesterol, de bilis y algunas proteínas también, por ejemplo, la albúmina, los factores de coagulación, porque va a transportar también nutrientes, vitaminas, hierro, bilirrubina, más que transporta, va a almacenar y luego las va a eliminar. Y sintetiza en buena cantidad urea, ácido úrico, glucosa, cuerpos cetónicos. Entonces el hígado realiza muchas funciones que son muy importantes. Por lo tanto, entonces, su alteración, en este caso, por acumulación de triglicéridos, va a verse disminuida todas estas funciones que van a hacer peligrar la vida del paciente. ¿Cuál es el cuadro clínico de un hígado graso? Realmente se va a descubrir, se va a poder encontrar la alteración cuando se hace una ecografía o una ecotomografía abdominal que va a mostrar ese hígado refringente o brillante. O si no, mediante pruebas de función hepática, como son las transaminasas. Ese a veces se descubren en un examen de sangre rutinario o cualquier otra razón. O si no, cuando ya se ha agravado más o menos, en las personas hay un dolor abdominal leve, moderado, donde está ubicado el hígado, que es el
hipocondrio derecho. Ustedes incluso podrían señalarnos alguna prueba de función, que es más importante. No sé si recuerdan alguna prueba de función hepática, que es la más importante. Es una enzima marcadora de daño hepático. A ver, ¿alguien puede recordarnos? TGO y TGP. Esas son las transaminasas. Y otra, Fosfatasa alcalina. GGA. bien, otra, la principal, la marcadora, porque fosfatasa alcalina se utiliza frecuentemente para lo que es obstrucción del conducto colédoco, es decir, cuando hay litiasis biliar. La GGA. Es una prueba más contundente para la defunción hepática. Glucosa 6-fosfatasa. Bueno, no se utiliza, eso no se tiene, pero sí es una enzima importante del hígado. Hay otra, a ver, por favor. La gamma-glutamil transferasa o transpeptidasa. No olvidarse, ya esa es la enzima marcadora de hígado. Cuando ustedes entren en la clínica van a encontrar eso entonces cuando se va a realizar una prueba de función hepática inicial, principal, para ver si hay un tipo de daño de cualquier tipo, una hepatitis viral, en este caso una hepatitis de tipo no alcohólico, cuando es por acumulación de grasa, por ejemplo. La primera que ustedes van a enviar, van a ver en sus prácticas clínicas cuando estén en sexto, séptimo año, es la gamma-glutamil transferasa o gamma-glutamil transpeptidasa. No olvidar eso, por favor. Son entonces también enzimas marcadoras la TGP. La TGO, recuerden, también se utiliza para daño cardíaco. Y la fosfatasa alcalina es, pues, revisen ustedes en los libros de medicina interna, van a encontrar ahí que la fosfatasa alcalina sobre todo se utiliza cuando hay obstrucción del conducto colédoco que ocurre en los procesos de litiasis biliar o colelitis. ¿Ah? Muy bien, entonces, ¿cuál es el tratamiento cuando se tiene dentro de los 4 grados de hígado graso, ¿no? Grado 1, 2, 3. Primero y segundo grado no tienen síntomas. Grado 3, como ven en el caso que estamos viendo, podría tener ya dolor, inflamación, hasta llegar al grado 4, que es peligrosis, preámbulo para la cirrosis. Entonces, cuando se va a descubrir ello, se tiene que dar el cirujano que revisa con los diagnósticos que han hecho mediante imágenes, ecografías, ecotomografías, se le indica al paciente qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Porque está peligrando que en el tiempo podría terminar en estos procesos más avanzados. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bajar de peso, ¿no? Disminuir el consumo, obviamente, de carbohidratos. Y si es que se puede, aumentar la actividad física, ¿no? Si hay obesidad y sobrepeso, entonces tiene que modificar sus estilos de vida. Tiene que hacer así. Evitar el consumo de alcohol y el consumo de medicamentos, sobre todo los antiinflamatorios esteroideos, porque es bastante común en estos tiempos, como ustedes saben, en tiempos de pandemia, dentro del tratamiento que ha implicado el coronavirus es la dexametasona, que es un antiinflamatorio esteroideo, y en grandes cantidades, miren, que está haciendo que algunas personas estén subiendo de peso muy rápido, ¿no? Porque se han adaptado a eso y algunos siguen sintiendo algunas alteraciones y siguen consumiendo, a pesar que ya el médico les ha dicho que no pueden tomar más que 5 o 6 días más después de haber sido dado de alta. Hay pacientes que sienten cierto tipo de dolor y como revisan en internet, hay ese antiinflamatorio, también puede ayudar en encamar el dolor y siguen tomando. Y además que a veces vienen en ciertas presentaciones farmacéuticas, pueden venir con un analgésico y toman ello y entonces, miren, están haciendo el consumo de medicamento innecesario. Es muy importante tener en cuenta en el caso de los antiinflamatorios esteroideos para incrementar la cantidad de grasa en general y sobre todo en el hígado. Las lipoproteínas son moléculas bastante grandes que su función más importante va a ser el transporte de las dos moléculas hidrofóbicas. Señalamos en la clase anterior cuáles son esas moléculas totalmente hidrofóbicas que no pueden pasar a la sangre, que no tienen ningún tipo de interacción con el agua de la sangre. Por eso es que se han formado estas lipoproteínas cuya estructura estamos mostrando aquí y cuyo objetivo es, pues, esta lipoproteína se ha diseñado justamente para transportar y llevar a los tejidos que necesitan las grasas, ¿verdad?
¿Cuáles son esas moléculas totalmente hidrofóbicas? Los triacilglicerólidos o triglicéridos y colesterol esterificado. Sobre todo los triglicéridos que están llevando a los ácidos grasos que se necesitan como fuente de energía, tanto para el músculo esquelético como para el músculo cardíaco, ¿verdad? Entonces se han rodeado de una capa externa que les va a dar hidrofilicidad, siendo simple en palabras sencillas para que se puedan combinar con el agua y la sangre. Están constituidos fundamentalmente por un tipo de proteína que en general se llama apoproteína, la fosfatidilcolina o lecitina, ¿eh? Y el colesterol. Y es importante recordar entonces estos componentes que van a rodear a estas moléculas totalmente hidrofóbicas para que puedan pasar al agua de la sangre. Los diferentes tipos de lipoproteínas que se forman tienen esta estructura general. No olvidar entonces, va a depender obviamente del lugar donde se sintetiza y el tipo de triglicérido o colesterol esterificado que se van a formar o que se van a obtener. Pueden ser de la dieta o puede ser por procesos de biosíntesis, como ya hemos visto. Pero el objetivo, como estamos diciendo, de esta lipoproteína es rodearla de una capa para que pueda pasar a la sangre y pueda ser llevado a los tejidos. Ese es el esquema general. Va a haber variación en algunos componentes de estas apoproteínas y también en la composición de este núcleo hidrofóbico, es decir, la cantidad de triglicéridos que va a haber y colesterol esterificado. Esa más bien va a ser la diferencia. Pues como ya vimos, la lipoproteína que se va a sintetizar en la luz del intestino, en las células intestinales, es el kilomicrón. Este kilomicrón lo que va a hacer es transportar la grasa de la dieta. Eso es lo primero que tenemos que recordar, por favor, que los kilomicrones van a transportar la grasa de la dieta. Va a depender entonces de la cantidad de grasa que nosotros hayamos consumido. Y que este kilomicrón va a pasar a la linfa y de la linfa va a pasar a la sangre. Dijimos entonces, ahí va a haber una enzima muy activa que está pegada, miren, a los capilares que están en el músculo esquelético, en el músculo cardíaco y en el tejido adiposo, que van a ir cortando, hidrolizando los triglicéridos que van a ser introducidos entonces al músculo esquelético, cardíaco, para que puedan convertirse más adelante en energía y en el tejido adiposo se vayan acumulando. 90% más o menos, 90% de los triglicéridos, 90% de los triglicéridos que ha traído el kilomicrón van a ser hidrolizados por la lipasa lipoproteica. O sea, solo un 10% va a seguir su camino por sangre hasta llegar al hígado y ahí va a ser captado. Como hemos señalado, si se ha consumido demasiada grasa, entonces se va a ir depositando en el hígado. El hígado, como vamos a ver, lo va a sintetizar otra vez para convertir en triglicéridos y lo puede hacer, lo va a exportar. O si no, lo puede convertir en energía. O si no, como hemos visto, ya se puede ir acumulando, contribuyendo con el hígado graso. En este kilomicrón, que tiene bastantes tipos de apoproteínas, fíjense, A1, A2 que van a participar en actividades. La más importante va a ser la ApoB41, que es una apoproteína importante que está presente en el kilomicrón. Otra cosa que es importante, miren, que las lipasas lipoproteicas que son producidas por estos tejidos, o sea, cada tejido, como el músculo esquelético, produce su propia lipasa lipoproteica que va a pasar al endotelio y de ahí va a servir, como he dicho, para la hidrólisis de los triglicéridos que trae el kilomicrón. Lo mismo va a ser el corazón, lo mismo va a ser el hígado. El hígado tiene otra lipasa que se llama lipasa hepática, o sea, el hígado va a tener una lipasa que se llama lipasa hepática. El tejido adiposo tiene su propia lipasa lipoproteica. Entonces, las lipasas lipoproteicas que están pegadas al endotelio tienen diferente actividad, son diferentes. Entonces serían isoenzimas, como ustedes pueden reconocer. La que tiene el KM más bajo, es la que es producida por el músculo cardíaco. Repito entonces, el que tiene KM más bajo es la que es producida por el músculo cardíaco. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que tenga el KM más bajo? No sé si alguno de ustedes me puede responder. Tiene mayor afinidad. Mayor afinidad. Exactamente, muy bien. Tiene mayor afinidad, por lo tanto, mejor actividad. Y lo que quiere decir entonces que para el corazón va a entrar más rápido los ácidos grasos, van a ser hidrolizados porque el corazón, como está funcionando por cada gramo, necesita más energía que el músculo esquelético
y que el hígado. Es muy importante que ustedes lo sepan. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el otro tipo de lipoproteína que va a ser sintetizado es la VLDL, lipoproteína de muy baja densidad. Y miren, estos triglicéridos que se van a formar, que hemos visto, ¿de dónde van a provenir? De la síntesis, proveniente de la síntesis de los carbohidratos, de la llegada excesiva de glucosa y fructosa. Ellos entonces son los principales precursores de ácidos grasos, como hemos señalado, como hemos visto en la primera parte de, de esta biosíntesis de lípidos, que se va a formar el ácido graso. Ustedes recuerdan entonces que el ácido graso que se va a sintetizar directamente es el ácido palmítico de 6 carbonos. También miren cómo participa para la síntesis de colesterol. Simplemente tienen que formar el principal precursor de la síntesis de ácido graso y colesterol, que es el acetilcoenzima. A partir de allí se van a formar los ácidos grasos y luego se van a unir al glicero 3-fosfato para formar el triglicérido. Como es hidrofóbico, entonces, como hemos estado señalando, se van a ir juntando por esa naturaleza hidrofóbica los triglicéridos y el colesterol esterificado para formar entonces este núcleo totalmente hidrofóbico. Este núcleo totalmente hidrofóbico donde va a haber una síntesis, una acumulación, perdón, de triglicéridos y colesterol esterificado. Esto va a depender entonces de la cantidad de carbohidratos que llegue al hígado. Es decir, nosotros tenemos que deducir de que si está llegando grandes cantidades de carbohidratos al hígado que no se necesitan cuando uno consume los precursores, ¿no? O las fuentes de glucosa y fructosa, como las bebidas gaseosas, chocolates, los caramelos, las tortas que tienen un alto contenido de fructosa, entonces se está destinando a la síntesis de grasas y triglicéridos. El hígado, miren, lo ha formado y que lo va a tratar de exportar en forma de VLDL. Entonces, sí, más o menos es también la VLDL. ¿Cuál es la diferencia? El contenido de triglicéridos y colesterol esterificado que hay acá en este núcleo imaginario y también la apoproteína. ¿Cuál es la principal? ApoB100. Ahorita vamos a señalar, en realidad tiene bastantes tipos de apoproteínas, pero solamente hemos puesto esta que es importante, la ApoB100. Miren, otra vez, mediante la acción de la lipasa lipoproteica que hemos señalado, que por favor recuerden, la más activa es la que es producida por el corazón, ¿no? Para que pueda llegar más rápido y puedan ser hidrolizados los triglicéridos, que también trae ahora la VLDL hacia estos tejidos, el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el tejido adiposo. O sea, si está sintetizándose demasiada VLDL, va a ir a estos tejidos que necesitan como músculo esquelético y músculo cardíaco, pero va a llegar al tejido adiposo y ahí se va a ir almacenando la grasa. Eso es lo que nosotros tenemos que ir deduciendo. Pero ¿de dónde ha venido en mayor porcentaje? De la síntesis que ha realizado el hígado a partir de sus carbohidratos. ¿El tejido adiposo puede realizar? Sí, pero en menor cuantía. Pero más va a ser de la exportación que realiza el hígado formando estas VLDL, lipoproteínas de muy baja densidad. Entonces, miren, la lipasa lipoproteica va a tratar de hidrolizar el mayor porcentaje. Cuando va a ir disminuyendo, entonces se va a convertir en un intermediario, se llama así, que es la proteína de densidad intermedia, que ha perdido una más o menos cantidad de triglicéridos y contiene también colesterol esterificado. Pero esto va a seguir siendo degradado por la lipasa proteica, luego se va a convertir en LDL. ¿Cuál es la característica de la LDL? Más o menos, miren, la LDL ha perdido un poquito más del 90% de triglicéridos. Por lo tanto, entonces, el LDL, si nosotros realizamos la lipoproteína, si se ha perdido el 90%, lo que va a quedar en este núcleo hidrofóbico en mayor cantidad va a ser el colesterol esterificado. Esa va a ser la característica que va a tener la lipoproteína de baja densidad, conocida como LDL. Sigue manteniendo la proteína que se llama ApoB100. Repito, entonces, cuando se ha formado el LDL, su característica más importante es que va a contener en este núcleo imaginario un alto porcentaje comparado con el triglicérido de colesterol esterificado. ¿Sí? Colesterol esterificado. Entonces, miren, si es que la persona tiene una buena cantidad de receptores, una proporción
son importantes receptores, entonces va a ser captado por el hígado y estos receptores al que van a reconocer para que pueda ser endocitado y continúe el metabolismo aquí es a la ApoB100. Los receptores que están presentes en el hígado reconocen a la ApoB100 para que luego pueda ser endocitado y continúe el metabolismo. Como vamos a ver qué le va a pasar a todos los componentes que tiene el LDL. Entonces, muy importante la presencia de estos receptores para el LDL que reconocen, son reconocidos entonces, o reconocen al APO. También se ha visto que estos LDL tienen menos porcentaje. Eso no quiere decir que no signifique nada. Hay algunos tejidos extrahepáticos como el intestino que van a captar también al LDL. Pero lo más importante, miren, es que el hígado capte a estas lipoproteínas de baja densidad que son las LDL y pueda ingresar al hígado. Ese es el tercer tipo de lipoproteína. Entonces, resumiendo, ¿dónde se sintetiza la VLDL? En el hígado. ¿De dónde proviene su fuente de triglicéridos, colesterol esterificado? De los carbohidratos. ¿Dónde se sintetiza el LDL? En los capilares, ¿sí? Por acción de la lipasa lipoproteica sobre los triglicéridos de la VLDL. O sea, son restos, en todo caso, que son ricos en colesterol esterificado, ¿no? Que el LDL se ha sintetizado a partir de VLDL, entonces, en los capilares de los vasos sanguíneos del tejido muscular cardíaco, esquelético y del adiposo. Ahí se va sintetizado entonces el LDL. Para ser llevado al hígado y al intestino delgado. El otro tipo de lipoproteína que se sintetiza es el HDL. En realidad, cuando se ha sintetizado recién el HDL, aparecen como pequeños discos. Unos pequeños discos que están hechos a base de fosfolípido y colesterol libre. Repito, entonces, estas HDL, lipoproteínas de alta densidad, están hechos a base de fosfolípidos como la lecitina, ¿no? O fosfatidilcolina y colesterol libre. Y también, obviamente, su proteína. Las principales proteínas que están ahí son la ApoC, la ApoE y la ApoA. Son los tres tipos. O sea, tiene más proteína que grasa. Más proteína que grasa. Por eso entonces, el programa de alta densidad van a tener mayor peso por el mayor componente proteico que tiene. Entonces, miren, en el tiempo, minutos, no va a ser horas, ni semanas, ni nada, sino los pocos minutos, miren, cuando se ha sintetizado el HDL que proviene de dos fuentes. Una del intestino, ponemos tejidos extrahepáticos, pero fundamentalmente intestino, y también desde el hígado. Entonces, miren, va a sufrir algunas transformaciones. En la sangre va a haber una enzima que se llama L-lecitin colesterol aciltransferasa. Lecitin colesterol aciltransferasa, que va a ir tomando el colesterol, miren, de las LDL para unirlo a estos, miren, para unirlo a este colesterol libre que tenía el HDL inicial que se ha formado. ¿Qué va a formar? Colesterol esterificado. Pero ¿cuál es lo importante aquí? Que esta lecitina está ayudando a extraer el colesterol desde el LDL. Vamos a ver entonces que eso va a ser bueno, porque cuando no haya receptores, entonces, de alguna manera, el HDL va a contribuir en tratar de eliminar el exceso de colesterol esterificado que tiene el LDL. Eso va a ser lo más importante. Y repito, entonces, este lecitin, colesterol aciltransferasa, va a ir captando el ácido graso del colesterol esterificado para unirlo al colesterol libre que tenía inicialmente el HDL. Y lo va a convertir en colesterol esterificado. Y ese colesterol esterificado, como es hidrofóbico, va a ir pasando al núcleo. Va a ir formando un núcleo imaginario. Pues lo que estaba hecho solamente a base de membrana aquí, de fosfolípidos como lecitina o fosfatidilcolina y colesterol libre y proteínas, ahora ya va a poder aumentando en el núcleo, ya que la lecitina, colesterol acetiltransferasa ha captado el ácido graso del LDL para unirlo aquí al colesterol libre para formar el colesterol esterificado. Incluso miren, la acción de este LK y también de un receptor colector de colesterol,
que va a contribuir también en ello, va a hacer que aumente un poquito más de tamaño para que se forme finalmente otro tipo de HDL2 que va a tener entonces ya un núcleo un poquito más grande. Esta va a ser la forma entonces cómo el HDL va a contribuir en captar el ácido graso del colesterol esterificado que tiene el LDL. Porque vamos a ver que lo peligroso que va a ser para una persona es que tenga acumulado el LDL colesterol. Por eso entonces en la antigüedad se decía que si había niveles elevados de LDL colesterol, pero había de HDL, entonces eso era bueno porque de alguna manera el HDL iba a quitar, de alguna manera iba a desaparecer el colesterol esterificado que tenía el LDL. Hoy se sabe entonces que además hay a veces mutaciones en las apoproteínas de HDL que no van a poder hacer esta función. Y también, igual, así hay HDL en nivel elevado, podría ser peligroso también porque va a estar relacionado con enfermedad cardíaca. En todo caso, en condiciones normales, tener niveles elevados de HDL o lipoproteína de alta densidad va a ayudar a disminuir los niveles de LDL colesterol. Esta es una diapositiva que nos está mostrando cómo es el ingreso del LDL. Lo estamos viendo aquí. Si es que existe una suficiente cantidad de receptores para LDL, entonces este va a poder ingresar al hígado, a las células hepáticas, a cada una de las células hepáticas. Miren, este receptor, como estamos señalando, va a reconocer a la ApoB100. ¿Listo? Reconoce a la ApoB100, entonces lo va a endocitar y allí va a interaccionar con el lisosoma, y en el lisosoma, que hay bastantes enzimas, van a degradar primero a las apoproteínas en los respectivos aminoácidos. La principal proteína que hemos dicho es la ApoB100. Estos aminoácidos van a volver a ser utilizados para la síntesis de proteínas, en este caso de apoproteínas. Miren cómo está formando en el retículo endoplasmático rugoso, pasa al complejo de Golgi, van a ser portados para que luego pasen a la membrana y aparezcan nuevos receptores para LDL. El colesterol que ha sido obtenido e hidrolizado, miren, va a volver a ser esterificado con otra enzima, colesterol aciltransferasa. No se van a confundir, por favor. La que está en sangre, que hemos visto aquí, es la lecitin colesterol aciltransferasa, es la que está en la sangre. Pero en la célula hepática es otra, la colesterol aciltransferasa. ¿Qué va a hacer ella? Tiene la misma función, va a unir ácidos grasos que provienen también de aquí, ¿no es cierto? De la degradación de la LDL que han venido, colesterol unido a los ácidos grasos va a formar colesterol esterificado y se van a ir acumulando en pequeñas vesículas en el hígado. ¿Para qué va a servir este colesterol? Bueno, este colesterol puede ser hidrolizado y el colesterol libre puede ser utilizado para diferentes funciones, para formar nuevas membranas, para formar ácidos biliares, ¿no es cierto? Y también cuando va a ser exportado va a llegar a la piel para formar vitamina D. Recuerden ustedes que el colesterol es precursor para la síntesis de vitamina D. También vamos a ver para algunas hormonas esteroideas. Muy bien, entonces este es el mecanismo normal que está ocurriendo en nosotros para metabolizar las lipoproteínas. No olvidarse, por favor, que la principal función que tienen las lipoproteínas es el transporte de estas dos moléculas totalmente hidrofóbicas. ¿Quiénes son? El colesterol esterificado y los triglicéridos o triacilgliceroles. Aquí tenemos algunas de las características que tienen cada una de las lipoproteínas que hemos señalado respecto al lugar de formación, como ya hemos señalado, la grasa que transporta, por ejemplo, el kilomicrón, hemos dicho de la dieta, la ULDL, la endógena, que es sintetizada, el mayor contenido que tienen, ¿sí? Las proteínas más importantes de cada una de ellas, y la migración electroforética. Cuando se hace el análisis de estas lipoproteínas, como lo vamos a ver entonces hoy día en nuestra práctica de hipercolesterolemia familiar. Justamente de ello vamos a hablar un poquito nada más, porque es motivo de un taller. Esta enfermedad, que es de tipo hereditario, autosómico dominante. Miren, si es dominante, por eso ponemos que se expresa desde el nacimiento, sea homocigoto
u heterocigoto, va a tener manifestaciones. Es decir, entonces, sí o sí se va a manifestar, solo que los homocigotos, como está relacionado a la hipercolesterolemia, enfermedad cardíaca, pueden morir antes de nacer o a las pocas semanas después del nacimiento. Y el heterocigoto, bueno, son las personas que pueden estar así como nosotros, vivir algunos años o incluso alcanzar la mayoría de edad o la edad adulta. Pero el problema es que van a ir acumulando en el tiempo el colesterol. Entonces cursan con aumento de colesterol en plasma, principalmente las lipoproteínas de baja densidad. Miren, es bastante frecuente. Hay un nacimiento de cada 400 personas en la población general. O sea, esta frecuencia es bastante alta. Mostramos aquí de nuevo, miren, metabolismo de las lipoproteínas, ¿no? Desde los kilomicrones que se sintetizan en el intestino delgado, estamos repitiendo ello, luego la acción de la lipasa lipoproteica, ¿no es cierto?, que va a hidrolizar los triglicéridos, que está adherido a los capilares, pegados al músculo esquelético, cardíaco y adiposo, va a quedar el kilomicrón reducido de tamaño remanente, porque se ha hidrolizado más del 90%, va a ser captado por el hígado. Las VLL que son sintetizadas en el hígado, pasadas a la sangre, y la lipasa lipoproteica otra vez en acción para convertirlas en LDL, y las LDL son captados por la interacción con los receptores y la apoplejía. Este es el metabolismo general de las lipoproteínas. Pero ¿qué va a suceder en la hipercolesterolemia familiar? ¿Qué vemos aquí? Que hay una reducción, al menos en el heterocigoto, de los receptores para colesterol, porque los homocigotos no tienen nada. Por eso entonces este LDL se va a ir acumulando en sangre, denominado ahora LDL colesterol. ¿Qué cosa va a pasar con esta LDL? Miren, se va a ir depositando en el vaso. Entonces, debido a la enfermedad de la hipercolesterolemia, lo que va a haber es una deficiencia de receptores desde el punto de vista genético. Ese es el primer paso. Segundo, entonces, incremento de LDL, que no puede ser endocitado. Poco va a ser endocitado, la mayor parte se va a ir quedando en sangre y se va a ir depositando en los vasos sanguíneos, acumulándose, formando lo que se llaman los ateromas. Atero es grasa. Entonces, miren, esto va a ir disminuyendo la luz del vaso sanguíneo. Ese va a ser el segundo paso. Miren, aquí podemos notar entonces cómo se va a ir depositando en el vaso sanguíneo el LDL colesterol. Aquí tiene que ver un mecanismo bioquímico con la formación de especies reactivas de oxígeno, radicales libres que van a ir propiciando, miren, la acumulación de mayor cantidad de LDL en el vaso sanguíneo. Como hemos visto entonces, una arteria bastante afectada va a ser la arteria coronaria, que se va a ir obstruyendo en el tiempo, no va a permitir el paso de sangre, de oxígeno fundamentalmente, provocando este problema que ya revisamos de isquemia, que va a provocar esta necrosis o muerte de ciertas partes del tejido cardíaco. Y que en el tiempo entonces, esto también va a determinar, miren, que el vaso sanguíneo, miren, producto de la presencia de LDL y radicales libres, se va a ir endureciendo. En el tiempo este vaso sanguíneo se endurece, formando lo que se llama vaso endurecido o ateroesclerosis. Por eso ponemos aquí ateroesclerosis. Y finalmente el paro cardíaco. Esta es la secuencia de eventos que van a conducir al paro cardíaco. Primero, entonces, como he dicho, deficiencia de receptores para ese tipo de hereditario, sobre todo el heterocigoto. Luego, la elevación de LDL y colesterol en sangre. Tercero, depósito de LDL y colesterol en vasos sanguíneos, ateromas. Endurecimiento de los vasos sanguíneos en las arterias por radicales libres, que se llama ateroesclerosis. Eso ya finalmente tiene que terminar sí o sí en un paro cardíaco. Eso es en general, miren lo que pasa en esta enfermedad que es la hipercolesterolemia familiar. Por eso entonces, miren, en estos casos se tiene que inhibir la síntesis de colesterol. El ser humano está realizando la síntesis de colesterol. ¿Pero el colesterol es importante? Por supuesto que sí, se necesita. Por eso podemos preguntar, ¿cuáles son las funciones del colesterol? Pero obviamente
obviamente en cantidades necesarias, en las cantidades que necesita el organismo humano o el ser humano. El exceso es lo que va a conducir entonces a estas alteraciones. Entonces hay un tipo de hipercolesterolemia producto de la dieta, que en el tiempo, en los años, entonces también va a tener las mismas características de la hipercolesterolemia familiar. O sea, no olvidar que la hipercolesterolemia familiar es de tipo hereditario o genético, se hereda, pero hay una hipercolesterolemia producto de la dieta, que va a demorar un poquito más, pero al final va a terminar con niveles elevados de colesterol. ¿Ya? En pocas personas obviamente, pero se ha presentado. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿cuál es el principal destino? La formación de ácidos biliares en el hígado. El principal componente de los ácidos biliares es la bilis. Uno de los componentes que tienen los ácidos biliares es la bilis es el colesterol y también, obviamente, los ácidos biliares que se sintetizan a partir de colesterol. Esta va a ser la forma incluso cómo se va a eliminar el colesterol, porque cuando los ácidos biliares son utilizados, hemos visto en el proceso de emulsificación, ¿se acuerdan ustedes cuando se liberan los ácidos biliares y participan en la emulsificación de las grandes gotas de grasa? Entonces, mucho de esos ácidos biliares van a ser reabsorbidos. El mayor porcentaje, 90, 95%. Y un 5% se va a eliminar. Esa es la forma, entonces, cómo se va a ir eliminando el colesterol, porque aquí no vamos a ver degradación del colesterol, sino la forma como se va a eliminar el colesterol es en forma de ácidos biliares cuando va a pasar a la luz del intestino y va a ir cumpliendo su función de emulsificación de un 5 a 10%. Entonces, cada cierto tiempo se tiene que ir sintetizando estos ácidos biliares a partir de colesterol porque se va a ir eliminando cuando va a participar en el proceso de emulsificación. En la piel, miren, el colesterol va a ser convertido en 7-dihidrocolesterol, que es la forma o el precursor de vitamina D, por eso se llama provitamina D. Eso lo vieron ustedes en el capítulo de vitaminas. En la corteza adrenal y en las glándulas sexuales masculinas y femeninas, este colesterol se va a convertir en hormonas esteroideas, como vamos a ver en la parte final. Todas las vías que van a pasar entonces, por el cual va a pasar el colesterol para convertirse en las hormonas masculinas y femeninas y otro tipo de hormonas. ¿Cómo es el mecanismo de síntesis de colesterol? Pero primero, miren, ¿dónde se sintetiza? ¿Cuál es el principal lugar de síntesis de colesterol? Entonces, miren, lo hemos puesto con color rojo, el hígado. Es decir, la mayor cantidad de colesterol se va a sintetizar en el hígado, pero también puede ocurrir en la piel, intestino delgado, corteza suprarrenal y órganos reproductores, donde va a servir como precursor para la formación de estas hormonas. ¿Cuál es el precursor para la síntesis de colesterol? El acetilcoenzima. Hemos puesto como que proviene de esas dos fuentes fundamentalmente, ¿no? Estamos recalcando mucho, no para asustarlo, sino para tener en cuenta entonces que los precursores pues son los carbohidratos, ¿no? La fructosa y la glucosa. La primera enzima, acetilcoenzima transferasa, es muy parecida o es la misma de las cuerpos cetónicos, va a formar acetoacetil, luego la acción de la hidroximetilglutaricoenzima sintetasa para formar beta-hidroximetilglutaricoenzima A, y luego miren, esta enzima sí quiero que recuerden. Hidroximetilglutaricoenzima reductasa, HMG-CoA reductasa, hidroximetilglutaricoenzima reductasa. ¿Por qué queremos que recuerden esta enzima? Porque esta enzima regula la síntesis de colesterol. Y cuando se habla de enzimas que regulan, es porque están siendo reguladas por hormonas. ¿Quién regula a esta enzima? La insulina. Y como ustedes seguramente recuerdan, la insulina al regular las enzimas a todas las defosforilas. Lo que quiere decir entonces que esta enzima va a estar trabajando en estado defosforilado, ¿sí? La insulina la va a activar, la va a estimular al defosforilar. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, esta enzima va a ser la enzima regulatoria, la hidroximetilglutaricoenzima reductasa. Vayamos fijando entonces sobre todo en los requerimientos o qué se necesita para esta síntesis de colesterol. Vayamos viendo entonces el NADP reducido. En acá se necesita 2 para formar en esta primera etapa de reacciones el ácido mevalónico. Veamos la segunda etapa. Miren, simplemente se va a ir formando
se van a ir juntando los diferentes moléculas que se han sintetizado para formar diferentes intermediarios. Miren, el ácido mevalónico, por acción de la mevalonato quinasa, que utiliza energía. Luego en la siguiente reacción, otra vez se sigue utilizando energía. Algunos cambios más en ciertos enlaces. Fíjense, miren, hasta formar este de 5 carbonos que es el isopentenil pirofosfato. Se va a condensar, se va a isomerizar primero para formar dimetil pirofosfato, para luego formar una de 10 carbonos que se llama geranil. Esta se junta con una de 5 para formar una de 15 que se llama farnesil pirofosfato. Este es el segundo ciclo de reacciones, pero ¿qué tenemos que rescatar de esta reacción? Miren que se está utilizando buena cantidad de energía. ATP, ATP, ATP. Si rotamos aquí, entonces, poder reductor en forma de NADP, que ya ustedes saben que proviene de la síntesis de la vía del fosfoglucono. Este es el último ciclo de reacciones, miren, donde se va a formar, farnesil pirofosfato se va a juntar con otro, para formar uno de 30 carbonos. Pero se sigue utilizando poder reductor en forma de NADP reducido, para formar escualeno, luego escualeno 2,3 epóxido y luego formar el primer intermediario ya cíclico, porque todas estas moléculas que no lo he dibujado acá son lineales. Aquí ya se va a ciclizar para formar el futuro colesterol. Desde la nosterol, entonces, es el primer intermediario cíclico. En realidad, aquí hay más reacciones que los hemos resumido así, son 27 reacciones, para que finalmente se forme este colesterol de 27 átomos de carbono. Entonces, resumen de la síntesis de colesterol para que tengamos en cuenta. Primero, nuestra enzima regulatoria, regulada por la insulina, por desfosforilación, HMG-CoA reductasa. ¿Qué más se necesita? Poder reductor en forma de NADP, ni hablar, grandes cantidades de energía, ATP. Todo eso, miren, se necesita para la síntesis de colesterol. De tal manera, lo que yo quiero que ustedes vean y recuerden es de que un consumo excesivo de carbohidratos también va a determinar el consumo excesivo de colesterol. Y esto va acompañado de grasa, que tiene colesterol. Entonces estamos nosotros viendo de que la persona va a ir acumulando en el tiempo colesterol. En los años podría tener una hipercolesterolemia producto de la dieta. Pero lo más común, como estamos viendo, puede ser también la hipercolesterolemia familiar, que es bastante común, 1 de cada 400. Una de cada 400 nacimientos sufre de hipercolesterolemia familiar. Por lo tanto, entonces, ahí tiene que haber un control del consumo de carbohidratos. El propio colesterol que uno consume en la dieta regula también su síntesis. ¿Y dónde va a ser? A nivel de esta enzima que se llama hidroximetilglutaricoenzima reductasa. El colesterol de la dieta puede ayudar en la inhibición para que ya no se sintetice más. Y también, como hemos visto entonces, cuando hay niveles elevados de colesterol, como la hipercolesterolemia que vamos a revisar el día de hoy, se utilizan las estatinas. La más conocida, la que se utiliza, por ejemplo, en nuestro seguro social, es la atorvastatina, para inhibir entonces la síntesis de colesterol. Sin embargo, en los tratamientos actuales, existe entonces, para ayudar a disminuir los niveles de colesterol de forma rápida, el otro medicamento que va a inhibir la absorción de colesterol. ¿Cuál es ese medicamento? ¿Alguien recuerda cómo se llama? ¿Cómo se llama el inhibidor de la absorción de colesterol? Colestiramina. Inhibidor de la absorción, que lo hicimos en la digestión y absorción de lípidos. Ya hace poquito lo hemos visto, a ver. Hay que recordar porque ese medicamento no tiene más de 8 años. Así primero. ¿Cuál es?
ezetimiba. No olvidar. Entonces, una cosa es que no tenga nuestro seguro social o que el gobierno no lo compre, ¿no es cierto? Y otra cosa es que no exista, ¿verdad? Y existe este medicamento. Es más, miren, y hay muchas presentaciones farmacéuticas que vienen ya juntos, una estatina y una ezetimiba. O sea, en un solo comprimido se tienen los dos medicamentos juntos. Ezetimiba y atorvastatina. El primerito que surgió hace muchos años se llamaba Vytorin, se escribe Vitorin con V, con Y, VY, así pueden poner en internet, van a encontrar entonces este medicamento que se llama Vitorin, Vytorin, VY, Torin, Vitorin. ¿Ya? Entonces existe. ¿Qué cosa es Vitorin? Un medicamento que tiene los dos, una estatina. Puede ser atorvastatina, simvastatina, fluvastatina, pravastatina y sobre todo el inhibidor de la absorción de colesterol, que es la ezetimiba. De ese modo, entonces, se puede disminuir los niveles de colesterol. Obviamente, siempre ustedes saben, desde el punto de vista médico, es muy bueno utilizar los medicamentos cuando se tiene que ayudar al paciente, ¿no es cierto? Si está elevado el colesterol y está relacionado a la enfermedad cardíaca, es muy bueno. Pero en el tiempo, obviamente, se tienen que coadyuvar los tratamientos, sobre todo con la dieta, ¿no? O sea, eso no quiere decir que el paciente, el que tiene este medicamento que va a inhibir la síntesis de colesterol y también la absorción, entonces va a comer lo que quiera, ¿no? Si, de todas maneras, tiene que haber un control en la alimentación. Si eso va acompañado de otro tipo de fuentes que van a ayudar a disminuir el colesterol, por ejemplo, la fibra presente en la alimentación, la fibra soluble, insoluble, mejor para que sobre todo el paciente adquiera hábitos saludables, cambie los estilos de vida. Creo que dentro de eso está la prevención, dentro de lo que es la prevención, y que está relacionado esto muy, muy importante en la salud pública. De todas maneras, entonces, siempre nosotros tenemos que contribuir para, para que se pueda tomar en cuenta ello, ¿no? Las otras medidas. Si bien es cierto, los medicamentos van a ayudar, pero no pueden utilizarse de por vida, salvo que sea, pues, desgraciadamente o totalmente necesario, ¿no? Pero si se puede cambiar y se puede mejorar con los estilos de vida, creo que tenemos que hacerlo. Muy bien. Los fosfolípidos son muy importantes porque sobre todo van a cumplir algunas funciones para lo que es las membranas celulares, como hemos señalado. Entonces, por lo tanto, va a haber lugares donde va a haber mayor síntesis. ¿Cuáles son los lugares de mayor síntesis? El tejido epitelial, la piel y el tejido epitelial del tracto digestivo. ¿Por qué? No sé si alguno de ustedes que está presente ahí nos puede ayudar a decir por qué es en un lugar de mayor síntesis el tejido epitelial, tanto en la piel como en el tracto digestivo. Hay recambio constante de células. Exactamente, ¿no es cierto? ¿Cada cuánto tiempo hay recambio, formación o eliminación, por ejemplo, de la piel del tracto digestivo? ¿Aproximadamente cuánto tiempo? Por eso es muy importante, miren chicos, que nosotros tenemos que aplicar, ¿no es cierto? Si haríamos solamente reacciones químicas o bioquímicas, y no sabíamos dónde ocurre, entonces no tendría importancia llevar el curso, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que nosotros sepamos dónde está ocurriendo ello, ¿no? Sabemos entonces que el tejido epitelial en algunos casos se recambia cada 48 horas, ¿no? Nos señalan 4 días, 5 días, ¿verdad? Y entonces esas células del tejido epitelial de la piel que están en la parte más externa, ustedes saben que se va descamando, ¿no? Cada vez que nosotros realizamos el baño, diario o cada 2 días, no sabemos cuánto tiempo que ustedes puedan utilizar para bañarse, ahí se va a eliminar. Por eso entonces unas personas cuando tienen este hábito de darse un baño real, como dicen algunos, cada 15 días, cada mes, ¿no? Comienzan a eliminar grandes cantidades de capas, ¿no es cierto?, de tejido epitelial, ¿no?, que salen algunos grumos. Entonces ahí uno nota de manera sencilla cómo se elimina. Son muchas capas, cientos de capas que se van a eliminar cuando uno hace este procedimiento del tejido epitelial que se descama o se elimina. Pero normalmente todos los días se está eliminando. Por lo tanto, tiene que haber una síntesis de esas células de la membrana basal de la piel.
¿cierto? Entonces, por eso nosotros tenemos que saber si hay síntesis, por lo tanto, se necesita el tejido, perdón, se necesita la grasa, ¿no? En forma de fosfolípidos. Donde va a ocurrir también mucha síntesis va a ser en el tejido hematopoyético. ¿Por qué el tejido hematopoyético? A ver, ¿qué dicen? ¿A qué células da lugar fundamentalmente el tejido hematopoyético? A las células o a los elementos formes. Recuerden ustedes entonces que hay células precursoras para la formación de los elementos formes, que van a dar lugar a los reticulocitos, que van a dar luego ellos a los glóbulos rojos, ¿cierto? A los leucocitos y a los megacariocitos, que van a dar lugar por fragmentación a las plaquetas. Ustedes saben que ellos necesitan sintetizarse o formarse cada cierto tiempo, ¿verdad? Entonces ya saben que el glóbulo rojo vive 120 días, los glóbulos blancos entre 80 a 300 días, las plaquetas no más de una semana, ¿verdad? Por lo tanto, tienen que estar formándose de manera constante y hay bastante necesidad entonces de este tipo de lípidos que son los fosfolípidos. Y también el tejido embrionario. Recuerden ustedes que nosotros formamos a partir de una sola célula, el óvulo fecundado. Y ahí empieza entonces cuando hay la formación de las grandes cantidades de células que van a dar lugar al ser humano, ahí se va a necesitar gran cantidad de fosfolípidos. Ustedes pueden imaginar entonces desde el punto de vista bioquímico, cuando ocurre el proceso de la fecundación y luego para dar el producto final, el feto, totalmente formado, qué cantidades de fosfolípidos se están necesitando. De la división de una célula en 2, en 4, en 8, 16, 32, 64, 128, 256, y así sucesivamente, que ustedes pueden ir mostrando la división celular. ¿Cuánto de fosfolípidos se necesita en estas condiciones? O sea, sí se necesita, entonces, sí se necesita estos fosfolípidos para formar parte de las membranas celulares. Para recordar, dijimos entonces, una membrana celular en general está formado por 50% de fosfolípidos o lípido y 50% de proteínas. Hay variaciones en los diferentes tipos de células que pueden alcanzar un poco más de proteínas, 60%, 40% de lípidos, ¿no es cierto? O en la membrana interna, por ejemplo, de la mitocondria, que alcanza hasta un 80% de proteínas y solo un 20% de lípidos. Y ahí ustedes revisaron entonces de que la membrana interna de mitocondria es bastante impermeable. ¿Quién le va a dar esa impermeabilidad? La presencia de proteínas. Obviamente proteínas que son muy importantes para la función que cumple la mitocondria. Entonces, cada una de las membranas está constituida de diferente cantidad de fosfolípidos y proteínas. Pero para recordar en forma general, entonces siquiera que está conformado por 50% de fosfolípidos y obviamente fosfolípidos, vamos a ver, y también 50% de proteínas. Pues ahí está cumpliendo una función importante los fosfolípidos. Aquí mostramos entonces algunos de los fosfolípidos que son más importantes. Han tenido diferentes nombres, obviamente en el tiempo, en desarrollo de la bioquímica, que estamos viendo como fosfolípidos de manera general, fosfatidinoxitol, fosfatidiletoanolamina, fosfatidilcolina, fosfatidilserina, ¿no? En el tiempo, por ejemplo, en la antigüedad eran conocidos, por ejemplo, la fosfatidilcolina como ceferinas, porque se encontraron bastante en el sistema nervioso. También, por ejemplo, la fosfatidiletoanolamina, conocido como plasma halógeno, junto con la fosfatidilcolina. Han ido siendo conocidos inicialmente por las funciones también que cumplían. Ellos, por ejemplo, el caso de la fosfatidilcolina, que se ha encontrado que su falta de síntesis, por ejemplo, está relacionado con la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Ha encontrado en algunos trabajos de investigación. Entonces, esto que es muy importante, la presencia de fosfatidilcolina en el sistema nervioso central. Pero más que sea la síntesis propiamente del fosfolípido, y ustedes deben recordar a qué está más relacionado es esta fosfatidilcolina, es más bien en sus componentes que tiene.
No sé si recuerdan cuáles son los componentes de un fosfolípido, de manera general. ¿Qué componentes tiene un fosfolípido? Entonces, primero tenemos que recordar el esqueleto, o sea, sobre quién está formándose este fosfolípido. Recuerden ustedes que el esqueleto es el glicerol, ¿verdad? El glicerol. Al glicerol se le van a unir dos ácidos grasos, un grupo fosfato y la colina, por eso se llama fosfatilicolina. Pero el componente importante, miren, para formar estas cadenas hidrocarbonadas que hemos visto, son los ácidos grasos. Un ácido graso saturado, que se dibuja así de manera lineal, como estamos en la figura, y un ácido graso insaturado. Ustedes entonces tienen que deducir, en el caso de la mielina, qué ácido graso insaturado es importante allí. ¿No? Aquí le hemos puesto, digamos, un ácido graso insaturado que tiene un solo doble enlace, que puede ser el ácido oleico o el ácido palmitoleico. Sobre todo el ácido oleico, porque son 18 carbonos fundamentalmente. Pero ¿cuál es el que está formando parte de la mielina? Y ahí sí se necesita y es importante. De ahí la denominación de la fosfatilcolina como cefalina. Porque va a depender el nombre también del ácido graso que está formando parte de este fosfolípido. ¿Cuál sería el más importante en la mielina? ¿Se acuerdan, por favor? EPA y DHA. Muy bien. Miren, así, estas preguntas que estamos haciendo son las que van a entrar al examen, tanto el pasito como el examen teórico. Porque eso es lo que tenemos que recordar, señores estudiantes. ¿Sí? Estos fosfolípidos, entonces, que están conformados por los ácidos grasos, tienen que tener el DHA y el EPA. ¿Para qué? Como ustedes visto en la figura, se van a ir amarrando, ¿no? Porque lo hemos vuelto a colocar. No. Que tienen que contener ello para darle estabilidad a la membrana de la mielina. Eso va a ser muy, muy importante. Entonces, miren, de forma resumida, aquí mostramos cómo ocurre la síntesis de estos fosfolípidos, los diferentes fosfolípidos, y cuyo intermediario importante, miren, es el ácido fosfatídico, que habíamos señalado que también es un intermediario para la síntesis de triglicéridos. Son diferentes enzimas, entonces, al final, a este ácido fosfatídico, se va a ir incorporando los diferentes grupos R, como la serina, formar fosfatilicerina, el inositol, en la formación de fosfatilinositol, glicerol en la cardiolipina, ¿no? 3 fosfolípidos que están formando parte de estas membranas. Pero aquí estamos poniendo, por favor, la síntesis de la fosfatidilcolina. ¿Por qué es importante? Ya hemos visto entonces en la denominación antigua cefalinas, pero más que tener como compuesto la colina, al menos en el sistema nervioso central, era que tengan estos ácidos grasos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en otro lugar, como vemos aquí, es formando parte de esta capa interna del alveolo pulmonar que se llama surfactante. En realidad, el surfactante pulmonar es una monocapa conformada por muchas moléculas, pero dentro de ellos el más importante es la lecitina. Y los ácidos grasos, miren, y los ácidos grasos, estos ácidos grasos ya no son, pues, como el caso cuando la fosfatidilcolina era cefalina del sistema nervioso central, ahora estos ácidos grasos ya no son DHA ni EPA, es el ácido palmítico. 2 ácidos palmíticos, lo que se llama también a veces dipalmitoil-lecitina. Así se llaman, dipalmitoil, porque tiene 2 ácidos palmíticos. Miren cómo cambian las denominaciones del fosfolípido. En general se llama fosfatidilcolina, pero depende de la ubicación donde va a cumplir una función importante para que tengan en composición los ácidos grasos. ¿Sí? Entonces, en el caso de la lecitina, en este caso, va a tener 2 ácidos grasos de 6 carbonos, que son los ácidos, el ácido palmítico. Y por eso también se le llama dipalmitoil-lecitina, fosfatidilcolina o simplemente lecitina, que está formando parte, miren, de esta monocapa. ¿Para qué va a ser importante este surfactante pulmonar, fosfatidilcolina? Cuando se va a realizar la función respiratoria de inspiración, el alveolo, miren, se va a incrementar de tamaño, es como un globito que se va a estirar lleno de aire. Y cuando vamos a realizar el proceso de expiración, va a disminuir de tamaño. Y la lecitina, lo que va a hacer la dipalmitoil-lecitina, es impedir que estas paredes se peguen. De tal manera que en el siguiente proceso inspiratorio, vamos nosotros otra vez a inflar,
aumentar el tamaño del alveolo, entonces las dimensiones que puede alcanzar, y luego toda nuestra vida, inspiración, expiración, inspiración, expiración. Pero ¿qué va a pasar en ausencia de lecitina? Estas paredes se van a pegar. Y a eso se llama colapso o atelectasia. ¿Ya? Colapso o atelectasia. Entonces se pegan las paredes, en el siguiente proceso inspiratorio ya no va a poder ingresar a la cantidad de aire. ¿Qué va a pasar con el paciente? Va a sufrir de insuficiencia respiratoria. ¿Sí? Por falta de lecitina. ¿Dónde es más frecuente esta insuficiencia respiratoria? Obviamente en los pacientitos que nacen prematuros, antes de las 38 semanas, 36, 34, 32. Todo niño prematuro, si es que no es tratado antes, ¿no es cierto?, va a nacer con esta enfermedad que se llama membrana hialina, así se llama, con H, membrana hialina. ¿Qué es eso? Una deficiencia de surfactante pulmonar, lecitina. ¿Qué cosa es la membrana hialina? Deficiencia de lecitina o surfactante pulmonar. Entonces, ¿qué se hace en estos niños? Cuando ya se sabe que pueden nacer de manera prematura, se hace la administración, incluso a la madre en sangre, de este surfactante. Y apenas nace el bebé, también se le hace la administración. Si es necesario, se va a hacer también mediante aerosoles. Primero inicialmente en sangre, luego mediante aerosol. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante esta lecitina como surfactante pulmonar. ¿Cuál es la función? Evitar el colapso del alveolo pulmonar, evitar la insuficiencia respiratoria. ¿Quiénes también pueden padecer de esta membrana hialina? Los pacientes que sufren de asma. El asma es un proceso inflamatorio, ¿sí? Pero que en el tiempo va a ir acompañado de disminución de este surfactante pulmonar y obviamente que pueden cursar también con esta atelectasia. Obviamente el tratamiento también va a incluir no solamente, ¿no?, el surfactante pulmonar, lecitina, algunos antiinflamatorios que se van a producir, que lo producen en buena cuenta los leucotrienos, como vamos a ver en la parte final de este tema. Pero aquí lo que estamos viendo entonces, que la deficiencia del surfactante pulmonar provoca membrana hialina. ¿Quiénes pueden padecer? Los recién nacidos prematuros y los pacientes que tienen asma. Entonces, miren, ya tenemos tres funciones que tienen los acetilcolina. Primero, forma parte de la membrana celular. Segundo, forma parte de las lipoproteínas. Y tercero, ahora, como surfactante pulmonar. Por eso le estamos poniendo más a la fosfatidilcolina, o también conocido como lecitina. Los esfingoliptos, miren, también muy parecido a los fosfolípidos, se sintetizan también para formar parte de las membranas celulares. Es un componente importante de las membranas celulares. Sobre todo, miren, se ha visto y han tenido una denominación así, por ejemplo, en la mielina, en las células ganglionares, porque se ha encontrado inicialmente en las células nerviosas. Y en los años se ha encontrado también que participan como receptores de agentes tóxicos que están presentes en virus o bacterias. ¿Cómo es la síntesis? Miren, tenemos una serie de reacciones, como precursores, por ejemplo, el ácido palmítico activado, palmitoicoenzima, se junta con la serina. Entonces, una serie de reacciones va a formar primero, inicialmente conocido como esfingosina, que es un azúcar-alcohol. Y que este esfingosina en el tiempo se va a unir con un ácido graso para formar la ceramida. En realidad, la ceramida es el esqueleto o el soporte de todos aquellos que se denominan esfingolípidos, como la esfingomielina, los cerebrósidos, globósidos, gangliósidos. En este grupo hidroxilo es donde se van a unir diferentes moléculas para darle la denominación a estos diferentes tipos de esfingolípidos. En este grupo hidroxilo, de este carbono número 1. Y la diferencia también en los diferentes de ellos, de esfingolípidos, va a ser en la unión de este ácido graso. ¿Sí? Y así se le representa como si fuera también el fosfolípido. Una cabeza polar y dos cadenas hidrocarbono. Tenemos, por ejemplo, la síntesis de esfingomielina, siempre como soporte en la ceramida. Todo esto contiene la ceramida. Y aquí se va a unir un fosfato y una colina, fosfocolina, de ahí la denominación de esfingomielina.
y también uno de los componentes importantes de la mielina. Ya ustedes saben entonces que el ácido graso que está unido aquí debe ser el DHA o el EPA. Los cerebrósidos se van a unir, miren, en este grupo hidroxilo, un carbohidrato monosacárido como la galactosa o la glucosa. Dependiendo entonces cuál se una, vaya a ser galactocerebrósido, en este caso la galactosa, o glucocerebrósido si es la glucosa. En realidad, miren, estos gangliósidos que tienen varias unidades de azúcar también forman parte de las membranas celulares y como he dicho, muchos de ellos se han encontrado pues, en receptores de algunas toxinas. El más estudiado ha sido el receptor de la toxina del cólera, mismo de la difteria, del tétano, también, miren, de la influenza. Entonces, gracias a estos receptores que son gangliósidos, es que algunas de las toxinas de estas bacterias pueden cumplir su función. Incluso, miren, hay un ayudante para que pueda ingresar el SARS-CoV-2 cuando va a ingresar a la célula o a la mayoría de células, tiene un ayudante a un gangliósido. Eso está estudiando todavía. Me ven un artículo, por ejemplo, que el receptor es una proteína, obviamente, para que pueda entrar el virus y causar el daño. Pero se ha visto también que un ayudante que actúa como un correceptor es un gangliósido, que ayuda a entrar al virus a las células. Eso está estudiando entonces para que vean entonces cómo los gangliósidos pueden actuar como receptores para ciertas toxinas. Y uno dice, ¿qué hacen reconociendo estos receptores a estas toxinas? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué podemos reconocer? Eso está en estudio, entonces, y uno solamente puede pensar ahí en la evolución. Entonces, cada uno de los gangliósidos que se van a ir formando va a ser por adición de residuos de azúcar a la ceramida. Y estos residuos de azúcar van a estar activados o unidos a un nucleótido. Por ejemplo, unido a la urina difosfato, UDP glucosa, UDP galactosa, UDP N-acetilglucosamina, o si no unidos a citosina, citidina monofosfato neuramínico. Ellos se van a ir entonces uniendo poco a poco para formar los diferentes tipos de gangliósidos. Como vemos aquí entonces, se va a llamar gangliósido y se va a colocar con la letra G, dependiendo de los subíndices, va a ser mono, di, tri o cuar, dependiendo de la cantidad de ácidos chiálicos, y los índices que van a indicar la secuencia. Ustedes lo vieron en esa estructura, entonces, la secuencia 1, la secuencia 2 o la secuencia 3, que lo podemos mostrar mejor aquí en esta figurita, ¿no? Que tienen los diferentes tipos de monosacáridos, ¿no? El GM1, por ejemplo, tiene unido a la ceramida la glucosa, la galactosa, la N-acetilgalactosamina, la galactosa, y unido a la galactosa aquí, el N-acetilneuramínico, también conocido como ácido ciálico, que es el principal carbohidrato, como ustedes saben, que va a reconocer o va a participar en los procesos de reconocimiento. Gracias al ácido ciálico es que este, si actúa como receptor, va a reconocer, ¿no? Y esto va a ser también muy importante en el trasplante de tejidos. Aquí tenemos entonces en su composición cómo varían estas secuencias de gangliósidos GM1, GM2 que ha perdido la galactosa y GM3 que ha perdido la N-acetil, galactosamina. Entonces no olvidar eso, que estos están entonces totalmente relacionados metabólicamente. Uno, como hemos señalado, ha sido estudiado, es como receptor de la toxina del cólera, y es el GM1. Esta epidemia que ocurrió del cólera hace muchísimos años, más o menos 30 años, causó muchos estragos en nuestro Perú. Y hoy se sabe entonces que esta toxina estimulaba la secreción de iones cloro desde el interior, desde la sangre hacia la luz del intestino, provocando entonces que cuando el cloro salga bastante agua y eso provocaba una diarrea severa, que era característica del cólera. También miren, algunos gangliósidos se han visto que son receptores para otras toxinas como el tétano, el virus de la influenza y como hemos señalado también para correceptor para el SARS-CoV-2. Aquí lo estamos poniendo otra vez de manera general entonces juntos los fosfolípidos y los esfingolípidos como forman parte de la membrana celular y sobre todo en el caso entonces ahora
de los esfingolipios que tienen unidades de carbohidratos o algunas pocas unidades que van a actuar como receptores de señales. Estos esfingolípidos van a poder ser degradados en los lisosomas, ¿ya? De las células, entonces, de histocitos o macrófagos, que van a poder ser degradados y eliminados del sistema reticular endotelial, del hígado, vaso y médula ósea. Lo que sucede, entonces, es que cuando no se degradan, pueden acumularse y provocar enfermedades relacionadas a la acumulación de estos esfingolípidos, que se llaman las esfingolipidosis. En esta gráfica estamos mostrando, miren, cómo ocurre el catabolismo de estos esfingolípidos. En realidad no queremos complicarlos a ustedes, pero son enfermedades bastante raras. Y hay, miren, algunas características que tienen estas enfermedades. En general, entonces, primero que se acumula un solo tipo de esfingolípido en el órgano comprometido, hígado, vaso o médula ósea. También la ceramida es compartido por varios lípidos de almacenamiento. ¿Por qué dijimos la ceramida? Porque es el esqueleto de todos los esfingolípidos. En cada uno de los desórdenes hay ausencia de una enzima catabólica. Y el grado de eficiencia de la enzima es la misma en todos los tejidos. Entonces, miren aquí todas las enzimas que participan en la degradación de estos esfingolípidos desde GM1, GM2, GM3, hasta llegar a ácido graso. ¿Cuáles son las más comunes dentro de estas enfermedades raras? La enfermedad de Tay-Sachs y la enfermedad de Gaucher. Aquí miren, este cuadrito estamos mostrando la cantidad de nacimientos que hay en estas enfermedades. Por ejemplo, en la enfermedad de Tay-Sachs, miren, hay un nacimiento cada 320.000. Es una enfermedad bastante rara en realidad. Y dentro de las más comunes de estas raras es la enfermedad de Gaucher. Uno cada 100.000 nacimientos. Como pueden ver aquí en el esquema, la alteración es la enzima glucocerebrosidasa y se va a acumular, miren, este glucocerebrósido conformado por ceramida y glucosa. Esto se va a mostrar por acúmulos entonces de hígado y vaso. Estos pacientes, miren, van a sufrir de hepatoesplenomegalia. Como se va a acumular el glucocerebrósido, entonces van a hacer que aparezcan muy crecidos estos órganos del hígado y el vaso. Va a haber erosión de la pelvis y huesos largos. En general, retardo mental en las formas infantiles. Entonces, como estamos diciendo, quisiéramos que de repente que recuerden es esta enfermedad, ¿no? Pero es bastante rara en realidad estas enfermedades por acumulación de esfingolípidos. Pero existen. Lo que queremos ver en ustedes es que vean que existen estas enfermedades cuando hay deficiencia de algunas de estas enzimas. Otro que son muy importantes son los ácidos grasos poliinsaturados. Como hemos señalado entonces, en una dieta prácticamente cero en grasa, como pueden algunas personas seguir, la deficiencia que va a haber va a ser de los productos que producen los ácidos grasos esenciales. ¿Cuáles son los ácidos grasos esenciales? A ver si alguien me permite recordar. Linolénico y linoleico. No olvidarse, por favor, de más, ¿no es cierto? Es muy importante porque ellos van a ser precursores de muchos productos. En este caso, entonces, el ácido linoleico va a ser el precursor del ácido araquidónico que va a dar lugar a estas proteínas. Y la otra función que tienen es pues la fluidez de las membranas biológicas. Todas las células, miren, producen las prostaglandinas, excepto los glóbulos rojos. Y a partir, miren, de estas prostaglandinas se pueden formar sus compuestos relacionados, que son las prostaciclinas, tromboxanos y leucotrienos. ¿Qué función se les ha dado, miren, a estas prostaglandinas? Primero, miren, se llaman eicosanoides porque tienen 20 carbonos. Sus concentraciones son bastante bajas en la célula. 10 a la 9.000 en concentraciones nanomolar. Obviamente en el plasma seminal están de mayor concentración. Se le ha dado una función mediadora en los procesos inflamatorios, como la artritis, reumatoidoide y la psoriasis. Están relacionados a la producción de fiebre, regulación de la presión sanguínea, inducción de la coagulación de la sangre, control en las funciones reproductivas, regulación del sueño. También tiene efectos anticonceptivos y abortivos.
regulación de flujo sanguíneo en algunos órganos. Sobre todo son medidores locales que van a actuar en el mismo ambiente donde han sido sintetizados. ¿Cuál es el precursor más importante de las prostaglandinas? El ácido araquidónico de 20 átomos de carbono. ¿A partir de quién se forma? Del ácido linoleico. Y va a dar lugar a la serie 2, como vemos aquí. Miren, aquí tenemos el ácido araquidónico, que por acción de la ciclooxigenasa va a dar la prostaglandina G2. ¿Cuál es lo importante aquí? Porque como hemos señalado entonces, estas prostaglandinas están relacionadas a procesos inflamatorios y a fiebre. Por eso se utiliza entonces este medicamento que es la aspirina y el ibuprofeno para impedir la acción de estas ciclooxigenasas, que ya no se formen más prostaglandinas, y eso va a controlar la fiebre y la inflamación. Los antiinflamatorios no esteroideos más conocidos como AINE. Miren, a partir de estos productos, prostaglandina G2, se da lugar a la prostaglandina GH2, que va a dar lugar, dependiendo del tejido, por ejemplo, en la plaqueta puede dar lugar a los tromboxanos y en el endotelio a las prostaciclinas, sino a otro tipo de prostaglandinas que van a cumplir diferentes funciones. Y señalamos, miren, solamente para el caso de la formación de prostaciclinas y tromboxanos. Por ejemplo, en endotelio, a partir de la prostaglandina H2 se va a formar esta prostaciclina I2 en el endotelio, que van a liberar, van a ser liberados a la sangre y ¿qué función van a cumplir? Como vasodilatador e inhibición de la agregación plaquetaria. Esa es la función que va a tener, por ejemplo, la prostaciclina I2. En la plaqueta, esta prostaglandina H2, por acción de la enzima tromboxano sintetasa, va a formar el tromboxano A2. ¿Qué función tiene? Vasoconstrictor y estimulación de la agresión plaquetaria. O sea, tienen efectos contrarios o funciones contrarias. Entonces, estos se tienen que estar formando de manera constante, de tal manera entonces que presentes los dos, se va a mantener primero el diámetro del vaso, porque uno provoca la vasodilatación y el otro vasoconstricción. La acción conjunta mantiene estable el diámetro del vaso. Uno provoca la agregación plaquetaria y el otro inhibe, ¿no? Este inhibe y este estimula. Y por lo tanto, entonces, no va a haber agregación de plaquetas. Muy importante la función, entonces, de estos compuestos que se llaman prostaciclinas y tromboxanos para mantener el diámetro e impedir la agregación de las plaquetas. Aparte también, miren, del ácido araquidónico se van a formar los leucotrienos, que tienen y se forman, miren, en los leucocitos, como los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos y macrófagos. Y también en células inflamatorias, como las células sebáceas y dendríticas. Es el caso, por ejemplo, del asma, ¿no? En el caso del asma, miren, se van a producir estas sustancias en las células sebáceas y dendríticas y ellos van a provocar este proceso inflamatorio muy agudo. Y por eso se utiliza un medicamento, que es el Dileutón, que va a actuar sobre esta enzima que se llama lipooxigenasa, que va a dar lugar a los diferentes tipos de leucotrienos. De ese modo se va a impedir entonces al menos que se detenga el proceso inflamatorio. El conjunto para el tratamiento del asma es una serie de medicamentos que tienen que primero proporcionar la lecitina, como he dicho, como surfactante, impedir la reacción alérgica o este proceso inflamatorio y la broncodilatación. ¿Okay? Todo ese conjunto entonces va al menos a ayudar este proceso del asma. Finalmente, miren, el esquema más general para provocar la síntesis de las diferentes hormonas esteroideas. Y como estamos mostrando aquí, por favor, el precursor es el colesterol, que dependiendo en el órgano que se encuentre va a propiciar la síntesis de las diferentes hormonas esteroideas. Veamos, por ejemplo, a partir del colesterol, un intermediario común va a ser la pregnenolona, que va a dar lugar a la progesterona,
¿Dónde se forma la progesterona? A ver, ¿alguno de ustedes que me pueda decir? En el cuerpo lúteo. Ya, a ver, otra respuesta. Y en la placenta. La placenta, dicen. Hemos cambiado de lugar. Otro. ¿Dónde se sintetiza? Los ovarios. En los ovarios, dice. Muy bien. Otra. En el sincitio trofoblasto. ¿Dónde me ha dicho? A ver, otra vez. En el sincitio trofoblasto. ¿Y dónde queda eso? Ah, bueno, al comienzo, ¿no? De lo que es la formación de las placentas. Ah, Ah, muy bueno. bien. Ya. O sea, en forma normal ahorita, en nadie está formando progesterona. En las glándulas suprarrenales. Glándulas suprarrenales, a ver. Ya, ahorita vamos a ver, ya vamos a recordar. Entonces, miren, lo que quiero que vean aquí, miren, no es que recuerden ustedes toda la vida completa, sino que a partir del colesterol primero se van a sintetizar las diferentes hormonas esteroideas, que van a pasar por una serie de intermediarios. Ya, testosterona sí sabe, ya. ¿Dónde se sintetiza la testosterona? Dos lugares. ¿Cuáles son? Serían los testículos y en el caso de las mujeres los ovarios. La testosterona en los ovarios. Hombres y mujeres sí producen, miren, porque están, metabólicamente están relacionados la testosterona y el estradiol, ¿verdad? Ya, los dos sí sintetizamos, pero en pequeñas cantidades. ¿En dónde? En la glándula suprarrenal, ¿sí? Claro que sí, ya, los dos, testosterona y estradiol. Pero en mayor cantidad se va a sintetizar la testosterona en los testículos. ¿Qué células se llaman? Lady. Lady. De Lady. Ya, Sí. y el estradiol, el estradiol en los ovarios, ¿sí? Entonces, miren, estas dos hormonas se van a sintetizar en la glándula suprarrenal, pero en pequeñas cantidades. ¿Y qué pasa con la testosterona producida por la mujer en la glándula suprarrenal? Porque no va a ser producida en los ovarios, sino en la glándula suprarrenal. ¿Qué va a pasar con esa testosterona? Va a ir al hígado y ahí se va a degradar. Se va a eliminar en forma de etiocondalol. ¿Sí? Que obviamente también el varón también lo va a eliminar de esta forma. De igual forma, el estradiol producido en la glándula suprarrenal del varón también va a ser metabolizado y degradado en el hígado. ¿Sí? Entonces son dos lugares. Ahora, por este otro camino se va a sintetizar el cortisol y la cortisona. ¿Dónde se sintetiza el cortisol y cortisona? En En la... la corteza. Disculpe, doctor. No, está bien, adelante. En la En la corteza suprarrenal. de la glándula suprarrenal. La aldosterona, También. ya está. Entonces, miren, lo que nosotros estamos mostrando aquí, más que por eso digo que recuerden los intermediarios, primero el lugar de formación, y que todos ellos, dependiendo del órgano, del tejido, van a tener la formación de algún tipo de hormona, pero que todos ellos se van a formar a partir de colesterol. Entonces, lo que estamos mostrando aquí es que el colesterol sí se necesita. Hemos dicho entonces, es precursor para los ácidos biliares, es precursor para la vitamina D, es precursor para estas hormonas esteroideas. Y también, cuando ustedes hicieron de repente la estructura de los lípidos, les dijeron que el colesterol forma parte también de las membranas celulares. Hemos visto que forma parte también de las lipoproteínas, ¿verdad? Para darle la hidrofilicidad del colesterol libre. Y este colesterol libre también, miren, forma parte de las membranas celulares y de alguna manera, si una membrana celular tiene algo de rigidez es gracias al colesterol. El que le da fluidez, el que le da fluidez a las membranas son los fosfolípidos. Pero ¿cuál componente de los fosfolípidos? Los ácidos grasos
insaturados. Eso le dan la fluidez a la membrana cerebral. Y la rigidez, el colesterol. ¿Sí? Todo eso ya lo revisaron. Entonces, miren, aquí tenemos un cuadro resumen para que veamos entonces eh, los diferentes, los diferentes hormonas esteroideas que son sintetizados a partir del colesterol. ¿Sí? Ahí tenemos entonces donde se sintetizan en mayor cuantía. Ahí está la progesterona, como le dijeron entonces, sintetizada en los ovarios, ¿cierto? Los estrógenos como el estradiol y la estrona en los ovarios, pero también algo de ellos se produce en el tejido adiposo y la piel. Es que se ha encontrado así, pero en pequeñas cantidades. Los andrógenos que son producidos entonces en los testículos y también en las glándulas adrenales, la principal, la testosterona. Los glucocorticoides, el cortisol y cortisona, que también son sintetizadas en las glándulas suprarrenales, en la corteza de la glándula suprarrenal. Y la aldosterona, que también es producida en las glándulas de la corteza suprarrenal, que tiene como función el control de la eliminación del sodio a nivel renal, ¿no es cierto? La aldosterona, mineralocorticoide, que participa entonces en la absorción de sodio. Eso es todo, miren, con respecto a nuestro tema, nuestro capítulo. Y ahora, miren, de las preguntas que nosotros hemos hecho, quisiéramos que entremos al JAM para que hagamos un resumen de lo que hemos aprendido, al menos de esta última parte. Todos tienen ahí lo vamos a volver a enviar el enlace. En estos pocos minutos que quedan, por favor, como parte de nuestro trabajito, van a entrar al Jamboard. Ingresen, por favor, me dicen quién tiene dificultad. Y van a ir llenando, por favor, esa pizarrita. Y queremos que pongan de manera muy escueta allí en sus apellidos y 5 cosas. ¿Cuál es el principal componente del fontante pulmonar? Ahí sí. Lipoproteínas sintetizadas en el hígado, en siglas, por favor, no nombres completos. Lipoproteínas sintetizadas en el intestino delgado, precursor para la síntesis de prostaglandinas y enzima regulatoria de la síntesis de colesterol. A ver, entren, por favor, los que tengan dificultad para entrar a la pizarra. Ya, les hemos enviado entonces, ahí está. Un solo nombre nomás, por favor, no pongan así como lo he puesto Chambi, solamente lecitina o fosfatidicolina, ¿ya? Para que no ocupen el espacio de otro compañero, ¿sí? De forma muy escueta, así también como ha hecho HMG4 reutasa nada más. Ya el otro no le pongan el nombre completo, por favor. No le pongan el nombre completo. Llenemos, por favor, en los minutos que quedan. Tienen ahí 9 pizarras, como pueden ver en la parte superior. Ah, ya, todos han llenado ya. Pongan nombres así chiquititos, muy bien. Así, así. Ya creo que ustedes estaban trabajando. Traten de no manchar la pizarra con esas líneas. No maloren lo que ha hecho Héctor Maquera, por favor. Lo han rayado la pizarra. No rayen la pizarra, por favor. Inmediatamente, miren, 8:40 en punto, se va a descargar. Yo lo he programado para que se descarguen en un PDF. Incluso yo les voy a enviar a ustedes para que sepan quiénes han cumplido. ¿Ya? A ver, llenemos la pizarrita solamente con esos, de manera lo más escueto, por favor.
Ya son, entonces, ya, pónganme antes que se retiren presente en el chat. Pongan presente en el chat, por favor, ahora sí. Me olvidé en el chat, porque eso también se descarga automáticamente, por favor. Muchas gracias. Tenemos eso, por favor. Pongan presente en el chat. Espero que nadie se haya ido. Son 54 estudiantes que han asistido, tienen que tener 54 cuadros de sus tareas.